Cuando una persona tiene ansiedad o angustia, ¿cuándo debería plantearse la posibilidad de ingresarse en un centro para tratar ese problema con la ansiedad o con la angustia? Es decir, ¿qué indicadores podríamos detectar que nos hagan pensar que esa persona puede necesitar ingresarse en un centro para tratar esa problemática en cuestión? La posibilidad de un tratamiento o la posibilidad incluso de un ingreso estará en relación a la intensidad de esas crisis y a lo invalidantes que sean sus consecuencias. Hemos visto casos de personas que han dejado absolutamente de salir a la calle, lo que llamamos una agorafobia, por la sensación de que les iba a pasar algo malo y creando un nivel de angustia sostenido que hace que reduzca su círculo de amistades, que no vaya a acontecimientos sociales, que no sea capaz, por ejemplo, incluso de ir a comprar al supermercado o de llevar a los niños a la escuela o de hacer cosas de este estilo, que serían acciones que antes realizaba con toda normalidad y que se han convertido ahora en cosas que parecen imposibles. Es en ese momento donde se tiene que plantear la necesidad de hacer un tratamiento, primero para entender lo que está sucediendo, y es importante tener esa información para saber que esto que está pasando no es algo inevitable, es algo que puede venir a partir de esa mala experiencia inicial, pero que no tiene por qué ser algo sostenido en el tiempo y que hay que trabajarlo con la posibilidad real de dejarlo atrás. Pero dejarlo atrás no es evitarlo, sino dejarlo atrás es solucionarlo. Y es muy importante este concepto. Estamos hablando de una confrontación, de un enfrentamiento ordenado. Estamos hablando de demostrarse a uno mismo que esas estrategias pueden tener utilidad. Y a veces lo que más cuesta con los pacientes que se enfrentan a un tema de angustia, que ellos muchas veces hablan de ansiedad, pero que en realidad, como está en esa continuidad, está en esa situación habitual, ya la llamaremos angustia, porque es esa definición más concreta. Tenemos que poder demostrar, y tiene que demostrarse esa persona a sí misma, que eso que le parece imposible no lo es. Y hay que hacer un acompañamiento, hay que hacer un trabajo para que uno mismo compruebe que esas dificultades no son tan insalvables y que hay la capacidad de manejar ese miedo, de dejarlo atrás y de que no sea un miedo paralizante, sino que sea algo que consideramos que se ha desajustado en un momento determinado y que se puede volver a ajustar. ¿Nos podrías explicar, doctor, cómo es un tratamiento en el Centro Mas Ferriol para tratar un problema de ansiedad o de angustia? La forma en la que trabajamos en Mas Ferriol la ansiedad y la angustia están muy relacionadas con esa psicoterapia individual. Estamos haciendo un trabajo donde pretendemos demostrarle a esa persona que tiene todos esos miedos, que puede ser capaz, con esa confrontación ordenada, a enfrentarse a esas dificultades que hasta ahora le han parecido imposibles de solventar. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero de todo, explicando y enseñando cómo controlar esas situaciones corporales, cómo se pueden hacer esos pasos, y os pongo un ejemplo que puede ser ilustrador. Imaginaros a alguien que tuviese miedo a los ascensores. Alguien que, si vive en un pueblo pequeñito donde no hay grandes alturas, donde el edificio más alto sea una casa de 2 pisos, pues esto no le representará especiales dificultades, porque puede subir por la escalera y no lo va a pasar mal o no va a tener grandes limitaciones por ese miedo a meterse en un ascensor. Pero imaginemos que esa misma persona vive en Hong Kong o vive en Nueva York, ciudades donde hay grandes rascacielos, donde hay muchas actividades y muchas cosas que se hacen necesitando utilizar un ascensor porque están en alturas donde sería muy incómodo o muy limitador tener que subir a pie. Esa persona que quizás no necesitaría resolver esa dificultad en el pueblo pequeñito, si necesita vivir en esa gran ciudad, quizás tendrá que hacer ese trabajo consigo misma. O imaginaros una persona que por su trabajo tiene la oportunidad de viajar o tiene la obligación de viajar, pero tiene miedo a los aviones. Pues esto puede ser algo que pudiera provocar el que esa persona perdiese la oportunidad, no pudiese llevar a cabo su desarrollo profesional porque tiene ese miedo. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, el miedo a los ascensores? Pues en realidad se hace de una forma muy sencilla. Se plantearía enseñar a esa persona primero a controlar sus reacciones físicas en el momento de meterse en un ascensor. Incluso se puede plantear el que tengamos una caja de ascensor falsa, que no esté colgada de ningún hueco de escalera, en la que esa persona, pues al principio acompañada y luego por ella sola, pueda controlar sus reacciones corporales ante meterse en un ascensor y que se puedan cerrar las puertas.
Una vez has conseguido que esto se haga de esa forma normalizada, pues sería la intención entonces de pasar a un segundo momento donde iríamos a un ascensor de verdad y esa persona, sin mover el ascensor de la planta baja, pues también comprobaría que es capaz de entrar y salir, si necesita al principio ir acompañada, pero luego sola, de que es capaz de hacer estas cosas. Y una vez has conseguido que toleres esas reacciones corporales y te des cuenta de que no pasa nada, pues se plantearía que el ascensor se fuese moviendo, primero subiendo un piso, luego subiendo varios, acompañada al principio y luego sola, hasta saber que puedes hacer estas cosas. Evidentemente, pues uno de los grandes temores es el tema de hacer cosas en público, porque es lo que más veces se manifiesta en una persona que está angustiada. Y entonces lo que haríamos es un trabajo sistemático para demostrar a esa persona que puede llevar a cabo esas acciones que de entrada le parecen imposibles, teniendo pues ese apoyo, teniendo esa posibilidad de hablar del miedo, o sea, no considerarlo algo insalvable, sino plantearlo como una necesidad, porque si no, hay una serie de consecuencias que estropean la vida, que limitan, que hacen perder oportunidades y, por tanto, desde esa motivación para cambiar, desde esa necesidad para ese cambio, es posible hacer estos pasos. Y el gran trabajo es que uno sienta que esto se está consiguiendo, de que hay una capacidad que uno no sabía que tenía para enfrentarse a esas situaciones.